Millonario disfrazado pide tacos, pero mesera le da una nota que lo deja paralizado. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Santiago Velarde observó su reflejo con una sensación de extrañeza. El hombre que le devolvía la mirada no era el magnate de la gastronomía, sino un rostro común, uno más entre la multitud de Monterrey. Se despojó del Rolex de oro, guardándolo en la caja fuerte de su oficina, y cambió su traje de diseñador por unos jeans gastados y una camisa sencilla. Quería sentir el pulso real de la vida, lejos de la superficialidad que lo rodeaba. Estaba profundamente cansado de las sonrisas fingidas y de las alabanzas interesadas que su fortuna atraía como un imán. Anhelaba la autenticidad de una conversación sin segundas intenciones, una mirada que no viera en él un símbolo de estatus. Por eso, esa mañana decidió emprender una misión personal para descubrir la verdad que se escondía en el corazón de su propio imperio, en su restaurante más querido, Tradiciones de Monterrey. Ignoró el Mercedes blindado que lo esperaba y, en su lugar, caminó hasta la esquina para tomar un taxi. El conductor, un hombre mayor de bigote canoso, lo miró por el retrovisor con curiosidad. La petición de Santiago fue simple, directa al corazón de su imperio, al lugar donde todo había comenzado. Sentía un nerviosismo juvenil, como si estuviera a punto de enfrentar el examen más importante de su existencia. Durante el trayecto, se permitió redescubrir la ciudad que tanto amaba. Las imponentes montañas de la Sierra Madre Oriental abrazaban el valle, una postal que no apreciaba desde hacía años. Los edificios modernos se mezclaban con la arquitectura colonial, y la gente caminaba con esa calidez norteña que él recordaba de su juventud. Se sentía como un extranjero en su propio hogar, un espectador de una vida que ya no le pertenecía del todo. El taxi se detuvo frente a la fachada de piedra cantera de Tradiciones de Monterrey. Este no era solo un negocio, era el sueño materializado de honrar la cocina de Nuevo León, un tributo a sus raíces. Al pagar con billetes arrugados, sintió un nudo en el estómago. Hoy no habría gerentes corriendo a recibirlo ni alfombras rojas. Hoy sería simplemente un cliente más, invisible y anónimo, buscando la verdad. Al empujar la puerta de vidrio, el familiar aroma de carne asada y tortillas recién hechas lo envolvió, una caricia nostálgica que le recordó por qué había empezado todo. El ambiente bullía de conversaciones y risas, comensales ajenos a que el dueño del imperio acababa de entrar disfrazado. Observó la escena con una mezcla de orgullo y aprensión, preguntándose qué descubriría en las sombras de su propio éxito. Gustavo Sandoval, el gerente, supervisaba el salón con aire de importancia. Vio a Santiago y su expresión fue de total indiferencia. Un hombre de ropa sencilla y zapatos gastados no merecía su atención personal. Con un gesto displicente, llamó a una de las anfitrionas para que se ocupara del recién llegado. La primera señal de que sus sospechas eran ciertas comenzaba a materializarse frente a sus ojos. Santiago esperó pacientemente junto a la entrada, notando cómo una familia adinerada que llegó después de él fue recibida con efusividad por el propio Gustavo. Los condujeron a una mesa privilegiada con vistas al Cerro de la Silla, mientras él seguía aguardando en un limbo de invisibilidad. La ira comenzó a hervir lentamente en su interior, una corriente de indignación contenida en los bolsillos de su pantalón. La anfitriona, Lorena, finalmente se acercó con una expresión de fastidio apenas disimulada. Su pregunta fue seca, sin mirarlo a los ojos, un mero trámite para despachar a un cliente que consideraba insignificante. Santiago, manteniendo la calma, solicitó una mesa para uno. Sabía que esta experiencia sería una prueba de fuego para su paciencia, pero estaba decidido a llegar hasta el final de aquel amargo descubrimiento. Lo condujeron al rincón más olvidado del restaurante, junto a la ruidosa puerta de la cocina. No había vista al jardín interior que él mismo había diseñado con tanto esmero, ni la cercanía de los músicos que interpretaban melodías tradicionales. Era la mesa del destierro, el lugar asignado a quienes, por su apariencia, eran juzgados como clientes de segunda categoría. Se sintió como un intruso en su propia casa.
Se sentó en la silla de metal, que chirrió bajo su peso como una queja silenciosa. Tomó la carta, cuyos platillos conocía de memoria, con manos que ahora temblaban de rabia. Cada detalle de aquel lugar le pertenecía, no solo en un sentido material, sino emocional. Había invertido su alma en crear un espacio de calidez y respeto, un refugio para todos por igual. Y ahora, en la piel de un hombre común, descubría la dolorosa traición a sus principios. El sueño de un restaurante donde todos fueran tratados como familia se había desmoronado, reemplazado por una pesadilla de clasismo y discriminación. Se preguntó cuántas personas habrían sufrido el mismo trato, cuántos corazones se habrían decepcionado al buscar la autenticidad que él tanto prometía en su publicidad. Mientras leía la carta, su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿En qué momento sus gerentes habían olvidado la filosofía fundamental de su empresa? La distancia que había puesto entre él y la operación diaria de sus negocios le pesaba ahora como una losa. Había confiado ciegamente, y esa confianza había sido profanada de la peor manera posible. El desprecio de los empleados era un veneno que se extendía por las venas de su restaurante. Veía cómo otros meseros atendían las mesas de clientes bien vestidos con una dedicación que a él se le negaba. Las sonrisas eran más amplias, las recomendaciones más detalladas. Para ellos, Santiago no era más que una molestia, una mesa que no dejaría una buena propina. La sensación de alienación era abrumadora. Se sentía como un fantasma recorriendo los pasillos de su propia creación, observando cómo sus valores eran pisoteados sin piedad. La comida, la tradición, el amor por el servicio, todo parecía haberse perdido en una maraña de prejuicios y superficialidad. La decepción era tan amarga como la hiel, un sabor que nunca había experimentado en su vida. Estaba a punto de levantarse e irse, de poner fin a esa farsa dolorosa, cuando una figura se acercó a su mesa. Era una joven mesera, cuyo rostro no recordaba haber visto antes en sus visitas oficiales. Ella caminaba con una postura diferente al resto, una humildad que contrastaba con la arrogancia del gerente y la indiferencia de los demás. Su presencia era un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Valentina Campos se acercó a la mesa del rincón con un suspiro contenido. Era su primer día en el turno de la tarde y sabía que esa mesa, asignada con malicia por Gustavo, rara vez dejaba buenas propinas. Necesitaba el dinero desesperadamente para el tratamiento de su hermano, pero su profesionalismo no flaqueó. Se preparó para ofrecer el mejor servicio posible, sin importar las circunstancias. Gustavo le había asignado la mesa con un comentario burlón sobre su origen humilde, una puya más en la larga lista de humillaciones que soportaba a diario. Pero Valentina estaba orgullosa de sus raíces, de su familia trabajadora y del esfuerzo que la había llevado hasta allí. No permitiría que la amargura de su jefe contaminara su trato con ningún cliente, sin importar su apariencia. Con su mejor sonrisa, una que nacía genuinamente de su corazón, se paró frente a Santiago. Su saludo fue cálido y respetuoso, mirando directamente a los ojos del hombre que se sentaba en la mesa olvidada. No sabía que ese simple gesto de amabilidad estaba a punto de cambiar no solo el rumbo de su vida, sino el de todo el imperio Velarde. Santiago levantó la vista de la carta, preparándose para recibir el mismo trato displicente que le habían mostrado hasta ahora. Sin embargo, las palabras murieron en su garganta al encontrarse con la mirada de la joven mesera. No era la belleza artificial a la que estaba acostumbrado en su círculo social, sino una autenticidad que lo desarmó por completo. Su sonrisa era sincera, y sus ojos expresaban una calidez que no había visto en mucho tiempo. «Buenas tardes, bienvenido a Tradiciones de Monterrey», dijo ella con una voz melodiosa y genuina. Santiago, por un instante, se quedó sin palabras. La mujer frente a él tenía el cabello castaño recogido en una sencilla cola de caballo, la piel morena clara que hablaba de sus raíces mexicanas y unos ojos color miel que brillaban con una luz especial. Era una belleza natural y sin pretensiones. «Gracias», logró articular finalmente, sintiendo como una parte de la tensión en sus hombros se disipaba.
Me da mucho gusto estar aquí. Y para su sorpresa, era verdad. Por primera vez en meses, se sentía genuinamente contento de estar en algún lugar. La presencia de aquella mujer había cambiado la atmósfera de su rincón olvidado, llenándola de una inesperada sensación de bienvenida. ¿Es su primera visita a nuestro restaurante?, preguntó Valentina mientras le servía un vaso de agua. Notó que el hombre observaba todo con una atención particular, casi como si estuviera evaluando cada detalle del lugar. Había algo en su porte, una quietud y una intensidad en su mirada que le resultaban extrañamente familiares, aunque no lograba identificar de dónde. Santiago dudó por un segundo antes de responder. No exactamente, dijo con cuidado para no revelar demasiado. Pero es la primera vez que vengo así, sin compañía. La respuesta era peculiar, pero Valentina no insistió. Había aprendido en su oficio a respetar la privacidad de los clientes, especialmente de aquellos que parecían llevar consigo historias complejas y silenciosas. Ella le sonrió con amabilidad. Pues qué bueno que se animó a venir. Le aseguro que nuestros tacos de asada son los mejores de todo Monterrey. ¿Le puedo recomendar algo de nuestra carta o ya tiene algo en mente? Su tono era profesional pero cercano, una combinación que Santiago no había encontrado en el resto del personal. Se sentía, por primera vez, como un cliente valorado. Pidió lo más tradicional, tacos de carne asada con tortillas hechas a mano, frijoles charros y un refresco bien frío. Mientras Valentina anotaba la orden, él observaba de reojo cómo otros meseros se esmeraban en las mesas importantes, recitando las virtudes de los vinos más caros y asegurándose de que a los comensales adinerados no les faltara nada. El contraste era dolorosamente evidente. Fue entonces cuando Gustavo, el gerente, pasó supervisando el salón. Se detuvo abruptamente junto a la mesa de Santiago con una expresión de pura molestia. Llamó a Valentina en voz alta, asegurándose de que otros clientes pudieran escucharlo. Su voz era un látigo de desprecio. Valentina, asegúrate de que este señor pague su cuenta antes de que le sirvas la comida. Ya conoces cómo son algunos. La humillación fue un golpe directo y público. Varios comensales voltearon a ver, algunos con curiosidad, otros con morbo. Santiago sintió que la sangre le hervía en las venas. La ira que había contenido hasta ese momento amenazaba con desbordarse. Su propio gerente estaba destruyendo los principios de respeto y dignidad sobre los que él había construido todo su negocio. Pero lo que más le dolió no fue la ofensa hacia él, sino la expresión de vergüenza que ensombreció el rostro de Valentina. Ella bajó la mirada, visiblemente afectada pero resignada, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de trato humillante por parte de su superior. Santiago comprendió que el problema era mucho más profundo que un simple prejuicio hacia un cliente. Cuando Gustavo se alejó con una sonrisa de satisfacción, Valentina se inclinó ligeramente hacia Santiago y le susurró, no se preocupe, por favor. Él es así con todos, no lo tome como algo personal. Su intento por consolarlo solo avivó la indignación de Santiago. Era evidente que ella también era una víctima constante de los abusos de aquel hombre. ¿Siempre los trata de esa manera?, preguntó Santiago, incapaz de contener su enojo. La pregunta pareció sorprender a Valentina. La mayoría de los clientes en esas situaciones incómodas preferían ignorar lo que sucedía, fingir que no habían escuchado nada. Pero este hombre la miraba con una intensidad que parecía compartir su propia indignación. Ella intentó desviar el tema con una sonrisa forzada. No se preocupe por eso, señor. Mejor permítame ir por sus tacos, estarán listos en unos minutos y le aseguro que están deliciosos. Se alejó rápidamente hacia la cocina, pero Santiago pudo ver el ligero temblor en sus manos. Había algo más que un simple jefe grosero, había miedo en su mirada. Santiago se quedó pensativo, observando la figura de Valentina desaparecer tras las puertas de la cocina. El sabor amargo de la injusticia le había quitado el apetito. El problema en su restaurante no era solo de mal servicio o discriminación,
era un problema de abuso de poder, de un ambiente laboral tóxico creado por un hombre sin escrúpulos. La comida ya no importaba. Lo que realmente le preocupaba ahora era el bienestar de sus empleados, especialmente el de esa joven valiente que había intentado proteger su dignidad frente a la tiranía de su jefe. Sentía una responsabilidad directa por el sufrimiento que estaba presenciando. Había sido su error contratar a alguien como Gustavo y no supervisarlo adecuadamente. La actitud de Valentina lo había conmovido profundamente. A pesar del trato denigrante que recibía, ella mantenía su profesionalismo y su calidez humana. Era una empleada ejemplar, el tipo de persona que él quería tener en su equipo. Y estaba siendo maltratada, humillada y probablemente explotada por un gerente que representaba todo lo que él despreciaba. Decidió que no se iría hasta entender la situación por completo. Su visita anónima había pasado de ser una simple inspección a una misión de rescate. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo realmente en las entrañas de Tradiciones de Monterrey. Y sentía que Valentina, con su mezcla de miedo y fortaleza, era la clave para descubrirlo todo. Mientras esperaba, repasó mentalmente la conversación. El miedo en los ojos de Valentina era real, un miedo profundo que no correspondía simplemente a un regaño laboral. Gustavo tenía un poder sobre ella que iba más allá de la autoridad de un gerente. Santiago no sabía qué era, pero estaba decidido a averiguarlo y a protegerla a toda costa. Lo que Santiago no podía imaginar era que, en ese preciso instante, dentro de la cocina, Valentina estaba tomando una decisión arriesgada. Impulsada por la inesperada empatía de aquel cliente, sintió que quizás, solo quizás, había encontrado a alguien que podría ayudarla. Estaba a punto de dar un paso que cambiaría sus vidas para siempre, un gesto desesperado que lo dejaría completamente paralizado. Cuando Valentina regresó, balanceaba el plato de tacos humeantes y el refresco helado con una pericia admirable. El aroma de la comida, que antes lo habría deleitado, ahora pasaba a un segundo plano. Todos sus sentidos estaban fijos en ella, en sus movimientos, en la expresión de su rostro. Notó que algo había cambiado, había una urgencia nerviosa en su comportamiento. Valentina colocó el plato frente a él con una rapidez inusual. Sus ojos se movían con nerviosismo, vigilando discretamente la posición de Gustavo en el salón. Sus dedos, que antes habían temblado por la humillación, ahora lo hacían por la tensión de lo que estaba a punto de hacer. «Aquí tiene sus tacos, señor», dijo, su voz tratando de sonar normal, pero Santiago percibió la urgencia contenida. Mientras hablaba, con un movimiento tan sutil que habría pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera prestando la máxima atención, deslizó un pequeño objeto debajo de la servilleta. Fue un gesto fugaz, casi imperceptible, un acto de valentía desesperada. Santiago mantuvo la compostura, aunque su corazón comenzó a latir con más fuerza. Sabía que acababa de presenciar algo de suma importancia. «Que los disfrute mucho», agregó Valentina, y por un instante sus miradas se cruzaron. En sus ojos color miel, Santiago vio una mezcla de súplica y miedo que lo dejó helado. Era una petición de ayuda silenciosa, un grito ahogado en un mar de opresión. Luego, ella se retiró tan rápido como pudo, volviendo a sus deberes y dejando a Santiago solo con el secreto que ahora yacía sobre su mesa. Esperó a que ella estuviera lo suficientemente lejos antes de levantar con cuidado la servilleta. Debajo, encontró un pequeño papel doblado varias veces, del tamaño de un boleto de autobús. Sus manos temblaron al desdoblarlo, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de imaginar qué podría ser tan grave como para que una empleada se arriesgara de esa manera por un completo desconocido. La nota estaba escrita a mano con tinta azul, con una caligrafía cuidadosa pero apresurada. Cada palabra era un golpe directo al estómago de Santiago. «El gerente Gustavo está robando. Cambia precios en el sistema, se queda con dinero de propinas y amenaza a empleados. Tengo pruebas, pero él dice que si hablo lastimará a mi hermano Eduardo. No sé qué hacer. Si usted conoce a alguien importante, por favor ayúdenos. M». Leyó el mensaje una,
2, 3 veces, y con cada lectura, la ira se transformaba en una furia fría y decidida. Sus peores temores no solo se habían confirmado, sino que habían sido superados con creces. No se trataba de un simple robo, era una red de extorsión y amenazas que operaba bajo el techo de su restaurante, usando el miedo para silenciar a sus víctimas. El papel se arrugó en su puño mientras la cruda realidad lo golpeaba. Gustavo no solo estaba destruyendo la reputación de su negocio, sino que estaba arruinando la vida de sus empleados, amenazando a sus familias. El nombre Eduardo resonó en su mente. Un hermano. Una vulnerabilidad que ese monstruo estaba explotando sin piedad. La cobardía de Gustavo lo enfermó profundamente. Su visión original para Tradiciones de Monterrey era crear un santuario de la hospitalidad, un lugar donde tanto clientes como empleados se sintieran seguros y valorados. Y Gustavo lo había convertido en su feudo personal, un escenario para sus crímenes, corrompiendo cada principio que Santiago defendía. La traición era absoluta, una herida profunda en el corazón de su legado. Miró hacia donde estaba Valentina, atendiendo otra mesa con su sonrisa profesional. Nadie podría adivinar el terror que vivía por dentro, la valentía que acababa de demostrar. Ella no tenía idea de que le había entregado esa nota al único hombre en el mundo que tenía el poder de cambiarlo todo. Había confiado en un extraño por pura desesperación, un acto de fe en medio de la oscuridad. Guardó la nota en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón, como si quisiera proteger el valiente mensaje de Valentina. Intentó comer los tacos, pero la comida le sabía a cartón. Cada bocado era difícil de tragar mientras observaba discretamente a Gustavo, quien se pavoneaba por el restaurante como si fuera el dueño y señor de todo. Vio a Gustavo acercarse a la caja registradora, manipular algo rápidamente cuando la cajera se distrajo. Lo vio interceptar a un mesero que volvía de una mesa, probablemente quedándose con parte de las propinas en efectivo. Cada movimiento era una confirmación de las acusaciones de Valentina. Era un ladrón descarado, operando a plena vista, protegido por el miedo que infundía. Entonces, presenció una escena que le heló la sangre. Gustavo se acercó a Valentina mientras ella limpiaba una mesa vacía. Le susurró algo al oído, y ella se puso pálida al instante. Santiago no pudo escuchar las palabras, pero vio la tensión en los hombros de Valentina, la forma en que sus manos se detuvieron, la mirada perdida en sus ojos. Gustavo sonrió con satisfacción y se alejó. Era evidente que acababa de amenazarla de nuevo, recordándole su poder, asegurándose de que mantuviera el silencio. Santiago sintió una rabia primitiva, un deseo de levantarse y enfrentarlo ahí mismo. Pero sabía que eso solo pondría a Valentina en un peligro aún mayor. Debía ser inteligente, actuar con cautela para protegerla y reunir más pruebas. Cuando Valentina regresó a su mesa para preguntarle si todo estaba bien con su comida, su rostro era una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su angustia. Santiago la miró directamente a los ojos y le dijo en voz baja, para que solo ella pudiera escuchar: recibí su mensaje. Vio el pánico y la sorpresa reflejados en su mirada. No sé de qué me habla, señor, susurró ella rápidamente, mirando a su alrededor con terror. Estaba claro que temía que Gustavo los estuviera observando. Tranquila, le dijo Santiago con la voz más calmada que pudo encontrar. Quiero ayudarla, pero necesito que me cuente todo. Necesito saber más detalles para poder actuar. Valentina negó con la cabeza, visiblemente aterrorizada. No puedo hablar aquí. Él nos está observando, susurró. Santiago siguió su mirada y vio a Gustavo en la barra, mirándolos con los ojos entrecerrados, una expresión de sospecha en su rostro. El peligro era real e inminente. Tenían que ser extremadamente cuidadosos. ¿Dónde podemos vernos? ¿Dónde podemos hablar sin que nadie nos escuche?, preguntó Santiago con urgencia. Necesitaba sacarla de ese ambiente opresivo para que pudiera hablar libremente. La seguridad de ella y de su hermano se había convertido en su máxima prioridad. Debía ganarse su confianza por completo para poder ayudarla a salir de esa pesadilla.
Valentina dudó, debatiendo internamente si podía confiar en ese hombre misterioso. Finalmente, la desesperación venció al miedo. El Parque Fundidora, mañana a las 8 de la noche, junto a la fuente principal, murmuró. Pero si esto es una trampa, si usted trabaja para él. Su voz se quebró, revelando la profundidad de su terror. No es una trampa, le aseguró Santiago, mirándola con toda la sinceridad de la que fue capaz. Se lo prometo por mi madre. Usó la promesa más sagrada en la cultura mexicana, un juramento que esperaba que la tranquilizara. Vio un ligero alivio en sus ojos. Lo que no sabían era que Gustavo, desde la distancia, había estado leyendo sus labios, y ya estaba planeando su cruel venganza. La noche siguiente, el aire fresco de octubre envolvía el Parque Fundidora. Las luces de la ciudad creaban reflejos dorados sobre el agua de la fuente principal, un escenario de calma que contrastaba con la tormenta en el interior de Santiago. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada, vestido de nuevo con ropa sencilla, buscando la misma anonimidad que le había permitido descubrir la verdad. Se sentó en una de las bancas, observando la vida pasar a su alrededor. Familias paseando, parejas tomadas de la mano, la normalidad de un mundo que él sentía haber perdido hace mucho tiempo. Cada risa de un niño, cada conversación tranquila, era un recordatorio de lo que Gustavo le estaba robando a Valentina, la paz, la seguridad, el derecho a vivir sin miedo. A las 8 en punto, la vio acercarse. Caminaba con pasos nerviosos, su figura envuelta en un suéter rosa pálido que resaltaba la calidez de su piel. Su cabello suelto se movía con la brisa nocturna, pero la expresión de su rostro era de puro terror. No era solo la ansiedad de encontrarse con un extraño, era un miedo profundo, visceral, que conmovió a Santiago. Gracias por venir, dijo él, poniéndose de pie para recibirla. No estaba seguro de si se atrevería a hacerlo. Valentina se sentó en el extremo opuesto de la banca, manteniendo una distancia prudente, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. No debería estar aquí, murmuró, su voz apenas un susurro. Si Gustavo se entera, es capaz de cualquier cosa. ¿Qué le haría?, preguntó Santiago con suavidad, aunque ya temía la respuesta. Valentina cerró los ojos un instante, como si buscara el coraje para verbalizar sus peores miedos. Usted no lo entiende, dijo finalmente, su voz temblando. Gustavo no es solo un ladrón. Él conoce gente muy peligrosa, gente que no dudaría en hacer daño de verdad. Las palabras cayeron como fragmentos de hielo en el corazón de Santiago. Su restaurante, su sueño, no solo estaba siendo saqueado, sino que se había convertido en una base de operaciones para algo mucho más siniestro. La situación era infinitamente más grave de lo que había imaginado. Cuéntemelo todo, por favor, le pidió con una voz firme pero tranquilizadora. Desde el principio. Valentina lo miró fijamente, evaluándolo, buscando una señal de que podía confiar en él. Finalmente, algo en la sinceridad de su mirada la convenció para romper el silencio. Todo comenzó hace 6 meses, relató, su voz cargada de angustia. Mi hermano Eduardo se enfermó. Tiene leucemia y los tratamientos son muy caros, el seguro no cubre todo lo que necesita. Santiago sintió una punzada de dolor y empatía. Conocía bien las deficiencias del sistema de salud y cómo las familias a menudo se enfrentaban a decisiones imposibles. Necesitaba más dinero, así que le pedí a Gustavo trabajar más horas. Él aceptó, pero me dijo que tendría que cooperar, continuó Valentina. Al principio, pensé que se refería a trabajar extra sin pago y acepté por la desesperación. Hizo una pausa, secándose una lágrima solitaria que rodaba por su mejilla. Pero pronto descubrí que cooperar significaba guardar silencio sobre sus actividades. Empezó con cosas pequeñas, como alterar las cuentas o quedarse con nuestras propinas. Yo me decía a mí misma que no era mi problema, que solo debía enfocarme en ganar dinero para Eduardo. Santiago asintió, comprendiendo la terrible posición en la que se encontraba. Cuando la vida de un ser querido está en juego,
La línea entre lo correcto y lo incorrecto puede volverse borrosa. La supervivencia a menudo obliga a las buenas personas a cerrar los ojos ante las injusticias. No la juzgaba, al contrario, su admiración por ella crecía a cada palabra. Pero las cosas empeoraron mucho, siguió Valentina, su voz quebrándose. Comenzó a traer gente extraña al restaurante después de la hora de cierre. Hombres con aspecto peligroso, que hablaban de envíos y territorios. Me obligaba a quedarme para servirles, aunque mi turno ya había terminado. Tenía mucho miedo, pero no podía negarme. La sangre de Santiago se heló. Su hermoso restaurante, el lugar que había concebido como un espacio familiar y seguro, estaba siendo profanado, utilizado como punto de encuentro para criminales. ¿Por qué no lo denunció?, preguntó, aunque ya intuía la terrible respuesta. Necesitaba escucharla de sus propios labios para comprender la magnitud de la amenaza. Un día, me vio tomando fotos de unos documentos que probaban sus fraudes, explicó Valentina, reviviendo el terror de aquel momento. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones. Me dijo que si decía una sola palabra, sus amigos visitarían a Eduardo en el hospital. Y para probarlo, me mostró fotos de mi hermano durmiendo en su cama del hospital. Valentina se cubrió el rostro con las manos, sus sollozos silenciosos rompiendo la calma de la noche. Mi hermano solo tiene 17 años. Está tan débil por la quimioterapia. No podría soportar algo así. Santiago sintió una oleada de furia protectora. Gustavo no solo era un criminal, era un monstruo sin alma que se aprovechaba de la vulnerabilidad de una familia. Se acercó un poco más a ella en la banca, su voz suave pero llena de convicción. Valentina, confíe en mí. Voy a ayudarla. Vamos a detener a este hombre y a asegurarnos de que usted y su hermano estén a salvo. Sentía una responsabilidad abrumadora, no solo como dueño del restaurante, sino como ser humano. No podía permitir que esa injusticia continuara. Ella levantó la mirada, sus ojos rojos llenos de una mezcla de duda y una chispa de esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué un completo extraño se arriesgaría tanto por mí? ¿Qué gana usted con todo esto? Era una pregunta lógica, una que él no podía responder por completo sin revelar su identidad. Pero podía darle una parte de la verdad. Porque lo que está sucediendo está mal, es una injusticia terrible, dijo con absoluta convicción. Y porque nadie merece vivir con el miedo con el que usted vive cada día. Porque es lo correcto. Vio en sus ojos que una parte de ella quería creerle, pero el miedo sembrado por Gustavo era una barrera difícil de derribar. Mientras tanto, en un bar oscuro al otro lado de la ciudad, Gustavo hacía una llamada. Jefe, tenemos un problema. La mesera está hablando con alguien. Creo que ha llegado el momento de enviarle un mensaje claro a ella y a su hermanito. La amenaza se cernía sobre ellos, más real y peligrosa que nunca, y Santiago aún no era consciente del peligro inminente. Santiago sabía que las palabras no serían suficientes. Tenía que demostrarle a Valentina con acciones que era digno de su confianza. Su misión ahora tenía dos frentes, desenmascarar a Gustavo y proteger a Valentina y a Eduardo a cualquier costo. La conversación en el parque había sellado un pacto silencioso entre ellos, una alianza forjada en el miedo y la esperanza. Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. Santiago le aseguró que idearía un plan, que no la dejaría sola en esto. Mientras la veía alejarse en la oscuridad, sintió una conexión con ella que iba más allá de la empatía. Su valentía, su amor por su hermano, su dignidad intacta a pesar de todo, habían despertado en él algo que creía perdido hace mucho tiempo. 3 días después de su encuentro en el parque, Santiago regresó a Tradiciones de Monterrey. Esta vez, su disfraz era el de un trabajador de la construcción, con un overol manchado de cemento y una gorra de béisbol. Se había ensuciado las uñas y dejado crecer la barba para que su apariencia fuera más convincente. Su objetivo era observar a Gustavo de cerca sin levantar sospechas.
Al entrar en la hora pico de la tarde, Gustavo apenas le dedicó una mirada. Para el gerente, los trabajadores manuales eran invisibles, seres sin importancia que no merecían su atención. Era exactamente la reacción que Santiago esperaba. Se convirtió en el tipo de cliente que Gustavo ignoraba por completo, dándole la coartada perfecta para llevar a cabo su investigación silenciosa. Valentina estaba atendiendo a un grupo de empresarios cuando lo vio entrar. Sus ojos se cruzaron por un instante y él vio un destello de reconocimiento, seguido de una oleada de preocupación. Con un gesto casi imperceptible, le indicó que mantuviera la calma y actuara con normalidad. La discreción era su mejor arma en ese momento, no podían permitirse un solo error. Le asignaron la misma mesa del rincón, y esta vez, Santiago se sintió agradecido por ello. Desde su puesto de observación, pasó las siguientes 2 horas tomando notas mentales. Vio a Gustavo embolsarse propinas en efectivo, alterar cuentas en el sistema informático y tratar a los empleados con un desprecio palpable, especialmente a aquellos de origen humilde como Valentina. Lo que más le dolía era presenciar la reacción de Valentina cada vez que Gustavo se le acercaba. La forma en que se encogía ligeramente, como bajaba la mirada, el temblor casi imperceptible en sus manos. Era la reacción de alguien que vive bajo un régimen de abuso constante. Se dio cuenta de que el chantaje de Gustavo probablemente iba acompañado de una intimidación psicológica diaria. Cuando Valentina finalmente pudo acercarse a su mesa, Santiago notó las profundas ojeras bajo sus ojos. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en días. ¿Cómo está Eduardo?, le preguntó en voz baja mientras ella le servía agua. La pregunta personal la tomó por sorpresa, y por un momento se quedó helada, olvidando su papel de mesera. ¿Cómo sabe usted?, comenzó a preguntar, pero Santiago la interrumpió suavemente. Usted me contó el otro día, ¿recuerda? Solo quiero saber cómo se encuentra. Su tono era tranquilizador, el de un amigo preocupado. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero luchó por contenerlas, consciente de que estaban en un lugar público y peligroso. Está empeorando, murmuró, su voz apenas un susurro. Los médicos dicen que necesita un tratamiento más agresivo, pero cuesta una fortuna que no tenemos. El corazón de Santiago se encogió. Tenía el poder de solucionar ese problema con una simple llamada, pero revelar su identidad en ese momento podría destruir la frágil confianza que habían construido. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Santiago tras un momento de silencio. Valentina asintió nerviosamente, sin saber qué esperar. ¿Qué haría si alguien le ofreciera una oportunidad real para cambiar su situación? No dinero regalado, sino una salida a todo esto. La miró con intensidad, esperando que ella pudiera ver la sinceridad en sus ojos. Ella lo observó con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Quién es usted realmente? Era una pregunta directa y justificada. Porque creo que usted merece algo mucho mejor que vivir con este miedo constante, respondió Santiago con total honestidad. Y porque todavía hay gente en este mundo dispuesta a luchar por lo que es correcto. Era una conversación arriesgada en medio del territorio enemigo, pero Santiago no pudo evitarlo. Cada segundo que pasaba viendo el sufrimiento de Valentina fortalecía su determinación de actuar. Ella lo estudió con una mirada perspicaz. ¿Cómo sé que no es usted otro hombre tratando de aprovecharse de mi vulnerabilidad? ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? No lo sabe, admitió él con una honestidad brutal. Solo puede confiar en su instinto. ¿Qué le dice su corazón sobre mí? La pregunta la dejó sin palabras por un momento. Sus ojos buscaron en los de él, como si intentara leer su alma. Mi corazón dice que usted es diferente, confesó finalmente. Pero mi cabeza dice que soy una tonta por confiar en extraños. Santiago sacó un pequeño papel y escribió su número de teléfono. Este es mi número personal, le dijo, deslizando el papel discretamente hacia ella. Si alguna vez necesita ayuda, a cualquier hora, no dude en llamarme. Si algo sucede, si se siente en peligro,
llámeme. Le estaba ofreciendo un salvavidas, una conexión directa con alguien que quería protegerla. ¿Por qué haría todo esto por mí?, preguntó ella, su voz llena de una genuina confusión. Ni siquiera me conoce de verdad. Santiago pensó cuidadosamente su respuesta, buscando las palabras que pudieran transmitir sus sentimientos sin revelar su identidad. Quería que ella confiara en el hombre, no en el millonario. Porque reconozco a una buena persona cuando la veo, dijo finalmente. Y porque creo firmemente que las personas buenas merecen que alguien luche por ellas cuando no pueden hacerlo solas. Su voz estaba cargada de una convicción que pareció conmoverla. Estaba a punto de responder cuando la áspera voz de Gustavo los interrumpió. Valentina, ¿qué tanto conversas con los clientes? Tienes otras mesas que atender, dijo con un tono amenazante. El mensaje era claro, aléjate de ese hombre. Valentina se puso de pie de un salto, asustada. Pero antes de irse, se inclinó y le susurró a Santiago algo que solo él pudo escuchar: tenga mucho cuidado. Gustavo ha estado haciendo preguntas sobre usted. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Las palabras de Valentina resonaban en su cabeza. Gustavo sospechaba, lo que significaba que el peligro para ambos aumentaba con cada día que pasaba. Pero también pensaba en la forma en que los ojos de Valentina habían brillado con una mezcla de miedo y esperanza cuando le ofreció su ayuda. Se dio cuenta de que su misión había cambiado. Ya no se trataba solo de justicia para su empresa, se había vuelto profundamente personal. La seguridad y el bienestar de Valentina y su hermano se habían convertido en su principal preocupación. Y algo más, un sentimiento que no se atrevía a nombrar, comenzaba a crecer en su corazón por esa valiente mesera. Decidió que continuaría con sus visitas disfrazado. No solo para reunir más pruebas contra Gustavo, sino para estar cerca de Valentina, para hacerle saber que no estaba sola, que tenía un aliado. Sin saberlo, estaba tejiendo un vínculo con ella que era más real y fuerte que cualquiera que hubiera tenido en su vida de lujos y apariencias. La semana siguiente, Santiago estableció una rutina. Cada día, visitaba el restaurante con un nuevo disfraz, un electricista, un contador, un maestro de escuela. Cada nueva personalidad le permitía observar a Gustavo desde diferentes ángulos, pero en el fondo, sabía que su verdadera motivación ya no era solo la investigación. Lo que lo impulsaba a regresar era la oportunidad de hablar con Valentina. Ver su sonrisa cuando lo reconocía a pesar de sus disfraces se había convertido en el punto culminante de su día. Sentía una conexión con ella que se fortalecía con cada conversación, con cada mirada compartida. Por primera vez en su vida, una mujer lo veía por el hombre que era en su interior, no por el saldo de su cuenta bancaria o el poder de su apellido. Valentina, por su parte, había comenzado a esperarlo. Instintivamente, le guardaba la mesa del rincón, inventando excusas para quedarse a conversar con él un poco más de lo necesario. Mi cliente favorito ha llegado, le susurraba a veces con una sonrisa cómplice. Esas simples palabras le daban a Santiago una sensación de valía que ningún contrato millonario había podido ofrecerle. ¿Cómo sigue Eduardo hoy?, se había convertido en la pregunta de apertura de todas sus conversaciones. Valentina había empezado a compartir detalles íntimos sobre su hermano, su inteligencia, su sueño de ser ingeniero, su fortaleza a pesar de la enfermedad. Santiago escuchaba atentamente, sintiendo cómo su corazón se llenaba de afecto por un joven al que no conocía, pero que ya consideraba importante. Me encantaría conocerlo algún día, le dijo Santiago una tarde, y vio cómo el rostro de Valentina se iluminaba con una felicidad genuina. A él también le gustaría conocerlo. Le he hablado mucho de usted, respondió ella. La idea de que Valentina hablara de él con su hermano le produjo una calidez que lo recorrió por completo. Estaba entrando en su vida de una manera que nunca había imaginado. Sus conversaciones evolucionaron hacia confidencias más profundas. Valentina le habló de su infancia, de la lucha de su madre para sacarlos adelante, de la promesa que se hizo de cuidar a Eduardo.
Santiago, a su vez, compartió memorias editadas de su propia vida, hablando de su soledad, de la presión de las expectativas y de cómo a veces se sentía atrapado en una jaula de oro. Los pequeños gestos de cariño surgieron de forma natural entre ellos. Santiago siempre dejaba propinas generosas envueltas en notas que decían para el tratamiento de Eduardo o porque te mereces algo bonito. Valentina le correspondía con porciones más grandes o con su refresco favorito siempre perfectamente helado. Eran su lenguaje secreto, pequeñas declaraciones de afecto. Un día, Santiago llegó con un pequeño rasguño en la mano. Valentina, al verlo, apareció inmediatamente con un botiquín de primeros auxilios. Le curó la herida con una ternura que lo desarmó. ¿Quién cuidará de mí si usted se lastima?, le dijo ella con una sonrisa que mezclaba la broma y la seriedad. En ese momento, Santiago sintió que alguien realmente se preocupaba por él. Las miradas se convirtieron en su forma más profunda de comunicación. Cuando Gustavo pasaba y Valentina se tensaba, una mirada tranquilizadora de Santiago era suficiente para darle fuerzas. Cuando Santiago parecía preocupado, una sonrisa de Valentina le recordaba que todavía existían cosas buenas en el mundo. Se habían convertido en el ancla del otro en medio de la tormenta. Una tarde, mientras ella le servía café, sus manos se rozaron accidentalmente. El contacto fue breve, pero una corriente eléctrica recorrió a ambos. Ninguno de los dos se apartó de inmediato. Perdón, murmuró Valentina, sus mejillas sonrojadas delatando que había sentido lo mismo. Nunca te disculpes por hacer que alguien se sienta vivo, respondió él suavemente. La declaración cruzó una línea invisible entre la amistad y algo más. Era íntima, peligrosa, pero ninguno de los dos se arrepintió. El sentimiento que crecía entre ellos era tan real como el peligro que los rodeaba, y de alguna manera, eso lo hacía aún más precioso. Se estaban enamorando en las circunstancias más improbables. Una tarde, aprovechando que Gustavo había salido, Valentina se atrevió a sentarse frente a él. ¿Por qué viene aquí todos los días?, le preguntó directamente. Y no me diga que es solo por los tacos. Santiago supo que había llegado el momento de ser lo más honesto que podía ser. Vengo por ti, admitió. Porque nunca había conocido a alguien que me hiciera sentir tan real. Los ojos de Valentina brillaron. Yo siento lo mismo, susurró. Cuando usted está aquí, me siento como si fuera más que solo una mesera tratando de sobrevivir. La confesión quedó flotando entre ellos, un reconocimiento mutuo de que lo que tenían era especial y único. Se habían encontrado el uno al otro en el lugar menos esperado. Santiago se dio cuenta de que estaba perdidamente enamorado. Esta mujer, con su fuerza, su bondad y su valentía, había capturado su corazón de una manera que ninguna otra había logrado. Ya no le importaba su investigación ni su empresa. Lo único que le importaba era proteger a Valentina y construir un futuro con ella, lejos de las mentiras y el peligro. Decidió que era hora de actuar. No podía seguir ocultando su identidad por mucho más tiempo. Valentina merecía saber la verdad, y juntos podrían enfrentar a Gustavo. Pero el riesgo era enorme. ¿Cómo reaccionaría ella al descubrir que el hombre del que se estaba enamorando era su jefe millonario, el dueño de todo? La duda lo carcomía. ¿Pensaría que todo había sido un engaño, una manipulación para obtener información? El miedo a perderla era ahora más grande que el miedo a Gustavo y sus matones. Tenía que encontrar la manera de revelarle la verdad sin destruir la confianza que tanto les había costado construir. Mientras planeaba cómo hacerlo, no se dio cuenta de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Gustavo había regresado temprano de sus recados y los había estado observando desde la distancia. La expresión de su rostro era una mezcla de furia y celos. Había visto la intimidad entre ellos, y su mente retorcida ya estaba maquinando una forma de destruirlos. El amor que había florecido en secreto estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más brutal. Gustavo no se detendría ante nada para mantener su imperio de miedo y corrupción, y ahora veía a Santiago no solo como un cliente curioso,
sino como un rival que amenazaba con quitarle lo que consideraba suyo. Incluida la sumisión de Valentina. El tiempo de los disfraces y las conversaciones secretas estaba llegando a su fin. Se avecinaba una confrontación, y Santiago sabía que tendría que usar todo su poder y recursos para proteger a la mujer que amaba. La batalla final por tradiciones de Monterrey, y por sus corazones, estaba a punto de comenzar. Necesitamos actuar rápido, le susurró Santiago a Valentina, fingiendo leer la carta que ya conocía de memoria. El restaurante estaba más tranquilo de lo habitual, dándoles una ventana de oportunidad para planear su próximo movimiento. La agresividad de Gustavo en los últimos días era una señal de que la situación estaba llegando a un punto crítico. Él sabe que usted no es un cliente normal, respondió Valentina nerviosamente. Ayer me interrogó sobre usted. Quería saber su nombre, dónde trabajaba, por qué venía tan seguido. Tuve que inventar que era mi primo de Guadalajara. La capacidad de improvisación de Valentina bajo presión lo llenó de admiración, pero también de culpa por ponerla en esa posición. Necesitamos las pruebas que mencionaste en tu nota, dijo Santiago, volviendo al asunto principal. Los documentos, las fotos, todo lo que tengas contra él. Es la única forma de asegurar que vaya a la cárcel por mucho tiempo. Sin pruebas contundentes, la palabra de ellos contra la de un gerente establecido podría no ser suficiente, especialmente si tenía conexiones peligrosas. Están escondidas en mi casa, explicó ella, su voz bajando a un susurro. Pero no puedo sacarlas. Gustavo tiene gente vigilando mi calle. Veo un auto sospechoso casi todos los días. Esta revelación hizo que una furia fría se apoderara de Santiago. El acoso había llegado al hogar de Valentina, violando su último refugio de seguridad. Esto había ido demasiado lejos. Su empleado no solo era un ladrón y un extorsionador, sino que estaba aterrorizando a una mujer inocente en su propia casa. Santiago tenía acceso a un ejército de abogados e investigadores privados, pero usarlos revelaría su identidad y podría asustar a Valentina. Tenía que manejar esto de una manera diferente. ¿Confías en mí?, le preguntó directamente. Con mi vida, respondió ella sin dudarlo un segundo. La fe inquebrantable que ella depositaba en él le dio la fuerza que necesitaba. Entonces, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Santiago diseñó un plan arriesgado pero necesario. Era hora de pasar a la ofensiva y recuperar la evidencia que hundiría a Gustavo para siempre. El plan era el siguiente: Valentina saldría de su casa a la hora de siempre, pero en lugar de tomar su ruta habitual, caminaría en la dirección opuesta hacia una panadería. Santiago la estaría esperando allí en un coche discreto. Mientras los vigilantes de Gustavo la esperaban en la parada de autobús, ellos volverían a su casa por una ruta alternativa para recuperar las pruebas. Es muy peligroso, objetó Valentina, el miedo visible en su rostro. Si nos ven juntos, si descubren que estamos colaborando, no quiero ni pensar en lo que podría pasar. No nos verán, le aseguró Santiago con una confianza que no sentía del todo. Y aunque lo hicieran, ya es hora de que alguien le plante cara a ese cobarde. Al día siguiente, el plan se puso en marcha. Santiago la esperó en un coche prestado, con el corazón latiendo con fuerza. Vio a Valentina caminar con una calma fingida hacia la panadería. Los vigilantes, tal como había previsto, estaban concentrados en la parada de autobús. Cuando ella subió al coche, vio la mezcla de miedo y determinación en sus ojos. ¿Estás segura de esto?, le preguntó una última vez. Más segura que nunca, respondió ella. La casa de Valentina era una construcción modesta pero cuidada con esmero. Al entrar, Santiago sintió que estaba cruzando un umbral hacia su mundo real, un mundo de lucha y sacrificio. Las pruebas están en una caja debajo de mi cama, explicó ella. Fotos, documentos y grabaciones de audio que hice con mi celular. La valentía que había demostrado al reunir esa evidencia era asombrosa. Mientras ella sacaba la caja, los ojos de Santiago se posaron en una fotografía en la mesita de noche.
Era Valentina junto a un joven delgado, ambos sonriendo. El parecido era innegable. Es Eduardo, dijo ella, notando su mirada. Esa foto fue tomada un día antes de que empezara la quimioterapia. Ver el rostro del joven hizo que todo fuera aún más real. Ese muchacho, con sus sueños de construir puentes, era la razón de la lucha de Valentina. Santiago sintió una oleada de emoción y una necesidad abrumadora de ayudar. Valentina, comenzó a decir, sintiendo que ya no podía ocultarle la verdad. Necesito decirte algo muy importante sobre quién soy yo realmente. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de varios coches frenando bruscamente afuera los dejó helados. Se asomaron por la ventana y vieron 3 autos negros de los que bajaban hombres con aspecto amenazante. Gustavo estaba entre ellos, hablando por teléfono y señalando hacia la casa. De alguna manera, su plan había sido descubierto. Los habían encontrado. «Quédate detrás de mí», le ordenó Santiago, su tono cambiando a uno de autoridad que ella nunca le había escuchado. El tiempo de las revelaciones se había agotado, ahora era tiempo de sobrevivir. Su mente, acostumbrada a manejar crisis empresariales, se puso a trabajar a toda velocidad, evaluando la situación como si fuera una negociación hostil. «¿Cuántas salidas hay?», preguntó con calma. «La puerta principal, una trasera que da al patio y una ventana en la cocina», respondió ella, temblando. Santiago sacó su celular y marcó un número de memoria. «Habla Santiago Velarde», dijo con voz firme. «Necesito equipos de seguridad en la colonia Independencia, calle Morelos 234. Es una emergencia». Valentina lo miró con los ojos desorbitados, procesando el nombre que acababa de escuchar. «Santiago Velarde», repitió en un susurro. «¿Cómo en? ¿Velarde Restaurantes? ¿El dueño de...?» «Sí, Valentina», la interrumpió él, volteándose para mirarla. «Soy el dueño del restaurante donde trabajas. Y te prometo que saldremos de esta». El mundo de Valentina se tambaleó. Todo encajó de la manera más dolorosa e inesperada. Su conocimiento del restaurante, su confianza, sus promesas de ayuda. Pero no había tiempo para procesar la traición o el shock. Afuera, los hombres de Gustavo empezaron a golpear la puerta principal con violencia, gritando su nombre. Santiago tomó la caja con las pruebas en una mano y la mano de Valentina en la otra. «Por la puerta trasera, ahora», ordenó. Corrieron mientras escuchaban cómo la puerta principal era derribada. La persecución había comenzado. La verdad había sido revelada en el peor momento posible, y ahora no solo luchaban contra Gustavo, sino también contra la sombra de la mentira que se había cernido entre ellos. El patio trasero daba a un callejón. Santiago la ayudó a saltar la cerca mientras un vecino anciano los miraba con sorpresa. «Don Manolo, llame a la policía, por favor», gritó Valentina. Corrieron por el callejón, escuchando los sonidos de destrucción que provenían de su casa. La vida que conocía estaba siendo destrozada, y el hombre que sostenía su mano era el epicentro de todo. «Están destruyendo mi casa», murmuró Valentina con angustia, sin dejar de correr. «Todo por lo que mi madre trabajó». «La arreglaremos», le prometió Santiago, tratando de consolarla. «Te compraré una casa nueva si es necesario, una mansión». Fue lo peor que pudo haber dicho. Ella se detuvo en seco, soltando su mano con brusquedad. «No quiero que me compres nada», exclamó, su voz cargada de dolor y rabia. «¿No te das cuenta? Ese es exactamente el problema. Crees que todo se puede solucionar con dinero». Las palabras fueron como una bofetada para Santiago. En su intento por ayudar, había demostrado una insensibilidad que confirmaba los peores temores de ella. «Perdón», dijo él sinceramente. «Tienes razón. No quise decir eso. Quise decir que te ayudaré de la manera que tú quieras, no de la manera que yo imponga». Pero el daño estaba hecho. La brecha entre sus mundos se había abierto de par en par, mostrándole a Valentina que él, a pesar de sus buenas intenciones,
pertenecía a una realidad completamente diferente a la suya. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Gustavo?, le preguntó ella, su voz temblando. Gustavo usa su poder para lastimar a la gente. Pero tú usas tu poder para controlarla. Tal vez con buenas intenciones, pero sigue siendo control. Santiago sintió el peso de esa verdad. Toda su vida había resuelto los problemas con su chequera, sin aprender a estar simplemente ahí para alguien. En la distancia, las sirenas de la policía comenzaron a sonar, acercándose rápidamente. Si de verdad sientes algo por mí, dijo Valentina, mirándolo directamente a los ojos, demuéstramelo siendo honesto de ahora en adelante. Sin más mentiras, sin más juegos, sin más secretos. Era un ultimátum, una última oportunidad para salvar lo que habían construido. Te lo prometo, dijo él solemnemente. Y déjame empezar ahora mismo. Se acercó a ella, tomando sus manos con delicadeza. Me enamoré de ti cuando te vi tratar a ese cliente en el rincón con la misma dignidad que a los demás. Me enamoré de tu fuerza al hablar de Eduardo, de tu valentía al darme esa nota. Me enamoré de tu corazón cuando te preocupaste por mí sin saber quién era. Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos. Y lo que más me duele, continuó Santiago, es pensar que quizás perdí la oportunidad de que te enamoraras del verdadero yo, porque nunca te di la oportunidad de conocerlo. Estaba poniendo su corazón al descubierto, esperando que ella pudiera ver más allá del millonario y encontrar al hombre que la amaba. Santiago, dijo ella suavemente, secándose las lágrimas. Yo también tengo algo que confesarte. Las sirenas estaban cada vez más cerca, pero el mundo se había reducido a ellos dos en ese callejón. Él la miró con una mezcla de esperanza y temor, sin poder imaginar qué más podría suceder en un día que ya había cambiado todo. Desde el segundo día que fuiste al restaurante, continuó Valentina, su voz firme, supe exactamente quién eras. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Santiago. ¿Qué? ¿Cómo?, murmuró, seguro de haber escuchado mal. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo? La revelación lo dejó sin aliento, cambiando por completo la narrativa de su historia. Mi hermano Eduardo es muy inteligente, explicó ella con una media sonrisa. Cuando le conté sobre el cliente misterioso que venía todos los días disfrazado, él me dijo que buscara en internet al dueño de los restaurantes. Y ahí estaba tu foto. Eras tú. Santiago se quedó inmóvil, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Pero por qué?, preguntó él, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué seguiste fingiendo? Ella se acercó un paso más, su mirada llena de una ternura que él no esperaba. Porque me di cuenta de algo muy importante. El hombre que venía a verme no era el millonario Santiago Velarde. Era Santi. Santi, repitió él. Nadie lo había llamado así desde que su abuela vivía. Escuchar ese nombre de sus labios fue como volver a casa después de un largo exilio. Entendí que tú también estabas fingiendo, continuó ella. Pero no para ser alguien mejor, sino para ser alguien más simple. Querías que alguien te viera por quien eres, no por lo que tienes. Las lágrimas de Santiago ahora eran de alivio, de una gratitud tan profunda que no podía expresarla con palabras. Ella lo había entendido todo. Había visto a través de sus disfraces y había encontrado al hombre solitario que se escondía detrás del magnate. Así que cuando decías que confiabas en mí, comenzó a preguntar él. Confiaba en Santi, lo interrumpió ella suavemente. El hombre que se sentaba en el rincón y me hacía sentir la persona más importante del mundo. Y cuando dijiste que te estabas enamorando, continuó él, apenas atreviéndose a esperar la respuesta. Me enamoré de Santi, confirmó ella. Pero también del valor de Santiago Velarde por arriesgarlo todo para conocer la verdad. En ese momento, los coches de policía llegaron, seguidos de 3 camionetas negras de las que bajaron hombres de traje, su equipo de seguridad. Señor Velarde, Gustavo Sandoval y sus asociados han sido detenidos, informó el jefe de seguridad.
Encontramos las pruebas en la casa de la señorita, junto con evidencia de lavado de dinero en sus teléfonos. La justicia legal estaba en marcha, pero para Santiago, la verdadera victoria estaba a su lado. Nunca soltó la mano de Valentina mientras hablaba con la policía. Había encontrado algo mucho más valioso que su imperio empresarial, una mujer que lo amaba por su verdadero yo, el que ni él mismo sabía que existía hasta que la conoció. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Valentina cuando todo se calmó un poco, mirándolo con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Ahora sigue lo más importante, respondió Santiago, su corazón rebosante de amor. Ahora sigue que conozca al joven que sueña con construir puentes y que él conozca al hombre del que su hermana se enamoró. La doble revelación en aquel callejón no había sido el final de su historia, sino el verdadero comienzo. Habían derribado todas las barreras de secretos y mentiras, y lo que quedaba era una conexión pura y honesta, forjada en el peligro y la adversidad. Juntos, estaban listos para construir su propio puente hacia un futuro que nunca habían creído posible. 3 meses después, Santiago esperaba frente al hospital universitario, sosteniendo un ramo de flores y una bolsa con tacos de tradiciones de Monterrey. El restaurante había renacido. Con un nuevo gerente, mejores salarios y un programa de becas, el lugar volvía a ser el sueño que él había concebido. Valentina había sido ascendida a supervisora general, un cargo que había aceptado con orgullo. Pero más importante aún, había aceptado ser su novia oficialmente. Sus citas ya no eran en rincones oscuros y con disfraces, sino a la luz del día, como ellos mismos. Santiago llegaba como el hombre que era, y ella lo recibía con el amor que había descubierto en Santi. Nervioso, le preguntó Valentina, llegando a su lado. Le había regalado un coche nuevo, un gesto que ella aceptó solo por razones de seguridad. Terriblemente nervioso, admitió él. ¿Y si no le caigo bien a Eduardo? ¿Y si piensa que no soy suficiente para su hermana? Valentina se rió, un sonido que se había convertido en su melodía favorita. Santi, le dijo, usando el apodo que ahora era exclusivamente de ellos. Él ya te quiere. Ha estado esperando este día desde que le conté toda nuestra increíble historia. Subieron al 5º piso, a una habitación privada que Santiago había conseguido discretamente. Al entrar, vio al joven de la fotografía. Eduardo estaba sentado en la cama, leyendo un libro de ingeniería. Cuando los vio, su rostro se iluminó con la misma sonrisa cálida de su hermana. Santi. Por fin, exclamó con genuina emoción. Valentina no para de hablar de ti. Santiago se acercó, sintiéndose abrumadoramente emocional. Este joven había luchado contra el cáncer con una fortaleza que lo inspiraba, preocupándose más por su hermana que por sí mismo. Eduardo, es un honor conocerte, dijo, extendiendo su mano. Eduardo ignoró la mano y lo abrazó con fuerza. Gracias, le susurró. Gracias por cuidar a mi hermana y por darme una segunda oportunidad. Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando a la perfección, dijo Valentina, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. En 6 meses más, Eduardo podrá volver a la escuela y luego a la universidad, agregó el propio Eduardo con determinación. Ya me aceptaron en el Tecnológico de Monterrey. Voy a construir esos puentes, como siempre soñé. Santiago sintió una satisfacción que ningún éxito empresarial le había dado jamás. Este era el resultado de hacer lo correcto, de usar sus recursos para cambiar vidas. Pero más que eso, era el resultado de haber encontrado una familia que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Se sentía completo de una manera que nunca antes había experimentado. Traje tacos de nuestro restaurante, dijo Santiago, levantando la bolsa. ¿Nuestro restaurante?, preguntó Valentina, arqueando una ceja con una sonrisa juguetona. Bueno, estaba pensando que tal vez podría ser mi socia, propuso él. Tú conoces el corazón de ese lugar mejor que nadie. Era una propuesta de negocios que en realidad era una invitación a construir una vida juntos. Pasaron la tarde en el hospital, comiendo,
riendo y planeando el futuro. Eduardo les contó sobre sus planes de estudio, Valentina compartió sus ideas para mejorar el restaurante y Santiago se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz. Se sentía parte de algo real, de un círculo de amor y apoyo mutuo que había anhelado toda su vida. Cuando llegó la hora de irse, Eduardo los detuvo en la puerta. Santi, quiero preguntarte algo serio, dijo. ¿Vas a casarte con mi hermana? La pregunta directa hizo que Valentina se sonrojara, pero sonrió. Santiago la miró, su corazón lleno de amor. Si ella me acepta, y cuando ella esté lista, será el mayor honor de mi vida, respondió con total honestidad. Pues más te vale tratarla como una reina, bromeó Eduardo. Porque aunque esté enfermo, todavía puedo darte una paliza. Los tres se rieron, y Santiago supo en ese momento que no solo había encontrado al amor de su vida, sino también a la familia que siempre había deseado y que nunca supo cómo encontrar. Esa noche, en la terraza de su mansión, con las luces de Monterrey extendiéndose bajo ellos, Valentina se apoyó en su pecho. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, le preguntó ella. ¿Qué?, respondió él, respirando el aroma de su cabello. Que fuiste al restaurante buscando la verdad sobre tus empleados, pero lo que realmente descubriste fue la verdad sobre ti mismo. Él la abrazó más fuerte, sabiendo que tenía toda la razón. Había entrado a Tradiciones de Monterrey como un millonario cínico y solitario, y había salido como Santi, un hombre capaz de amar incondicionalmente, de luchar por otros y de ser vulnerable. Había encontrado su verdadero yo en la mirada de una valiente mesera. Te amo, Valentina Campos, le susurró al oído. Y yo te amo a ti, Santi Velarde, respondió ella, sellando sus destinos con el nombre que unía sus dos mundos. Bajo las estrellas que vigilaban las montañas de la Sierra Madre, su historia de amor, nacida de un disfraz y una nota secreta, apenas estaba comenzando. Un año después, Tradiciones de Monterrey celebró su reinauguración. El lugar estaba completamente renovado, pero no en su estructura, sino en su alma. Valentina, ahora como socia y directora de operaciones, había implementado programas de capacitación y bienestar para todos los empleados. El restaurante era un modelo de negocio justo y humano. Santiago, por su parte, había delegado gran parte de la gestión de su imperio para centrarse en lo que realmente importaba. Creó la Fundación Velarde, dedicada a ayudar a familias de bajos recursos a costear tratamientos médicos complejos. La primera beca completa fue, por supuesto, para los estudios universitarios de Eduardo. Eduardo, ya en remisión y lleno de energía, se había convertido en el orgullo de la familia. Sus diseños para un nuevo puente peatonal en Monterrey ya estaban ganando premios en la universidad. A menudo visitaba el restaurante, donde era tratado no como el hermano de la jefa, sino como parte de la gran familia que Valentina y Santiago habían construido. La boda fue un evento íntimo, celebrado en el jardín del restaurante que los había unido. No hubo prensa ni lujos ostentosos. Solo familia y amigos cercanos, los empleados del restaurante y don Manolo, el vecino que había llamado a la policía. Fue una celebración de la autenticidad, del amor que había florecido en las circunstancias más extrañas. El final feliz no fue solo que se casaron. La verdadera sorpresa fue cómo transformaron sus vidas y las de quienes los rodeaban. Santiago aprendió que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas. Valentina descubrió que su fuerza no solo servía para sobrevivir, sino para liderar e inspirar a otros. Juntos, no solo dirigían un restaurante, sino que construían un legado de bondad y justicia. Demostraron que no importa de qué mundo vengas, el amor y el respeto son un lenguaje universal. Y en el corazón de Monterrey, la historia del millonario disfrazado y la valiente mesera se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que a veces, para encontrarte a ti mismo, primero tienes que perderte en la vida de alguien más. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas.
Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.